Pleno de la Asamblea Nacional debatirá juicios políticos a Verónica Espinosa y a consejeros de Participación Ciudadana este martes y miércoles respectivamente. Comisión de Fiscalización aún por aprobar segundo informe sobre juicio político a Carlos Tuárez. La sesión quedó suspendida para esta tarde. Corre el plazo para trámite de objeción parcial del Ejecutivo a proyecto de ley que deroga el impuesto verde. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Lunes 12 de agosto de 2019, saludos cordiales amigos y bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos. La exministra de Salud, Verónica Espinosa, será llevada a juicio político este martes. El Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para las 12 horas a la sesión número 616. Previamente, los legisladores debatirán un proyecto de resolución y el proyecto de reforma a la codificación de la Ley del Anciano. Tenemos el informe con nuestro compañero Ricardo Bravo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Este día martes el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará a doble jornada. A partir de las 12 horas, los parlamentarios llevarán adelante el juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. El asambleísta Fabricio Villamar hizo una valoración del informe que fue aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político. Lo que el Pleno tiene que analizar es cuál es el informe que ha pasado la Comisión de Fiscalización. De la cantidad de indicios que se presentaron, el único que ha sido considerado como prueba válida para el juicio político es el tema de las pruebas para el VIH. Eso tendrá que ser debatido en el Pleno y habrá que buscar si es que existen los sustentos necesarios y los votos necesarios para que se procese. Para proceder a la censura de la exministra de Salud, los parlamentarios deberán reunir al menos 91 votos. El asambleísta Fernando Flores señaló que hasta este momento las conversaciones continúan. Hasta este momento hay los votos para la censura, pero como le digo, es importantísimo que después de hacer el análisis dentro del Pleno de la Asamblea, quien mocione la censura a la señora exministra, aclare de que los documentos o los informes deben ir directamente a la Contraloría y la Fiscalía para que se inicien los procesos correspondientes en las áreas que cada uno corresponde. Y si no hay nada, pues las dos autoridades lo manifestarán de esa manera, ¿no? Pero previamente el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para las 9:30. En agenda está previsto el proyecto de resolución para exhortar al Gobierno Nacional que adopte como prioridad nacional el desarrollo vial del corredor Ambato-Guaranda-Babahoyo para que sea parte del programa de concesiones a escala nacional, además del primer debate del proyecto de reforma a la codificación de la Ley del Anciano. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a nuestro compañero Ricardo Bravo. Y en tanto, este miércoles a las 9:30, el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá y resolverá sobre el juicio político en contra de 4 consejeros de Participación Ciudadana a quienes se los acusa de incumplimiento de funciones. El informe de la Comisión de Fiscalización recomienda la censura y destitución de los funcionarios. La sesión está prevista para las 9:30. El prosecretario temporal de la Asamblea Nacional, John de Mora, entregó la mañana de este lunes la notificación física del juicio político a 4 de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos notificado a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana en el lugar de trabajo, aquí en el Consejo de Participación Ciudadana, con el inicio del juicio político. Se le ha entregado toda la documentación de respaldo en un disco duro donde que se encuentra el proceso de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Walter Gómez, Victoria de Sintonio, Rosa Chalá y José Tuárez deberán acudir al Pleno de la Asamblea Nacional este miércoles 14 de agosto a las 9:30. Ahí estaremos con esta hermosa notificación, ¿no?, que nos dan, es no a Rosa Chalá, sino al pueblo ecuatoriano, a quienes nos dieron el voto,
ahí estaremos. La semana pasada, la Comisión de Fiscalización aprobó con 9 votos el informe que dio luz verde para que el juicio político pase al Pleno. El documento recomienda la censura y destitución de los 4 consejeros por incumplimiento de funciones. Claramente respetaron la ley y los reglamentos que el Consejo Transitorio había aprobado anteriormente, por lo tanto hay incumplimiento de funciones. Por querer conformar una comisión que verifique todo el proceso de designación y selección de la Corte Constitucional. Los interpelantes de la solicitud del juicio político son los asambleístas Raúl Tello, Yanine Cruz y Fabricio Villamar. En el documento, la comisión concluye que existen indicios de falsificación de documentos y perjurio y falso testimonio de parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, al postularse como candidato al Consejo. Entre otros aspectos, también cuestionan la conformación de la comisión para la revisión del proceso de selección y designación de los integrantes de la Corte Constitucional, ejecutado por el Consejo Transitorio. El día de la sesión, los consejeros podrán ejercer su derecho a la defensa ante el Pleno en un plazo máximo de 3 horas. Luego, los asambleístas interpelantes llevarán adelante su acusación por el lapso de 2 horas. De inmediato, la réplica por 1 hora más. Luego, se abrirá el debate en donde se definirá si se da paso a la censura y destitución a los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Comisión de Fiscalización tiene previsto aprobar este lunes el informe sobre la solicitud de juicio político presentada puntualmente en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el consejero Walter Gómez. La titular de esta mesa legislativa explicó cuál será el procedimiento sobre esta nueva solicitud, teniendo en cuenta que este miércoles, tal y como lo vimos, el Pleno del Parlamento debatirá el informe que sugiere la censura y destitución de 4 consejeros de participación. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner nos amplía los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Fiscalización tenía previsto sesionar esta mañana para abocar conocimiento sobre una nueva solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, y también contra el consejero Walter Gómez. Sin embargo, la sesión quedó finalmente suspendida. Por lo pronto, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, explica cuál será el procedimiento para que la Comisión de Fiscalización aboque conocimiento de esta nueva solicitud de juicio político. Las 2 causales que están repetidas irían con las mismas recomendaciones, pero lo que sí hay que analizar es las otras 2 causales, la una que tiene que ver con el proselitismo político y la otra con el negarse a dar información y sobre todo el desconocer la competencia de la Asamblea Nacional en temas de fiscalización. A puertas de que el Parlamento conozca y decida con base al informe elaborado por la Comisión de Fiscalización que sugiere la censura y destitución de los 4 consejeros, incluido el presidente y la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, los parlamentarios tendrán 3 opciones de votación. El asambleísta Luis Pachal explica cuáles son. Los 4 consejeros del Consejo de Participación y Control Social. El Pleno al final toma la decisión de censurar en el primer aspecto, y en el segundo aspecto pues tomará la decisión, ya dependiendo de las voluntades, pues allí la censura o la destitución o también pues la absolución. Algunos legisladores adelantan cuál será su decisión de este miércoles. El legislador Ángel Gende dice que desde su bancada, la del BIN, votarán por la censura y destitución de los 4 consejeros. Y en ese contexto nosotros como la bancada del BIN, con toda la apertura del caso y en el marco de la transparencia y la democracia, nosotros tomaremos la decisión al respecto, pero como parte de la Comisión de Fiscalización, nosotros primero tenemos que abocar conocimiento. De igual forma lo harán los del bloque de Creo, así lo dijo el asambleísta Luis Pachala. Nosotros como bloque Creo, hablo por bloque Creo, nosotros somos contundentes, firmes, seremos coherentes con los 2 votos que hemos dado tanto en el juicio de Verónica Espinosa, como en el juicio también a los 4 consejeros del Consejo de Participación Social. Vamos a ser coherentes, vamos a actuar en la misma línea como bloque. Se prevé que para las 5 de la tarde la Comisión de Fiscalización sesione para abocar conocimiento sobre esta nueva solicitud de juicio político contra José Carlos Tuárez y Walter Gómez. Esto por proselitismo político y por negarse a dar información ante la Comisión de Participación Ciudadana. De ser las causales similares a las que
que ya fueron aprobadas en el informe que sugiere la censura y destitución serán unificadas. Sin embargo, si encuentran nuevas causales, se iniciará un nuevo proceso de juicio político. Hasta aquí esta información, vuelvo con ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias, Tatiana. Y en otro tema, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional el veto parcial al proyecto de ley derogatoria del denominado impuesto verde o impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Las observaciones son de forma a 5 artículos de esta propuesta. Son 6 observaciones de forma que plantea el Ejecutivo dentro de la objeción parcial al proyecto de ley derogatoria del impuesto ambiental o más conocido como impuesto verde. Entre las observaciones plantea aclarar que al tratarse de una exención tributaria al proceso de importación de vehículos, no procede el término impuestos, ya que se podría restringir el beneficio. Una segunda aclaración es al artículo 4 del proyecto. El Ejecutivo propone aclarar sobre el esquema general de las remisiones adoptadas y evitar una nueva afectación al presupuesto general del Estado. Otra de las propuestas es analizar la fecha límite para el pago del saldo del capital adecuado al 27 de diciembre y no al 31 como indica la propuesta, a fin de lograr un cierre adecuado del año fiscal 2019. Mientras que al artículo 6 el presidente plantea revisar sobre el régimen de remisión y las facilidades de pago. Por ello plantea que se haga referencia a un plan excepcional de pagos. Además del veto parcial, sugiere analizar la suspensión de procesos coactivos y al artículo 8 sobre la extinción de obligaciones vencidas. El texto pasará a manos de la Comisión de Desarrollo Económico para el análisis respectivo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora es momento de una pausa, amigos. Al volver, más información en la emisión central de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Avanzamos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Nuevos aportes al proyecto de ley de tránsito fueron debatidos al interior de la Comisión Ocasional a cargo de su análisis. La discusión se centró en aspectos ligados a las operadoras de transporte y el sistema cooperativista. Desde la Superintendencia de Compañías de Quito se puso en debate la situación de las operadoras de transporte terrestre, que son parte de compañías. La autoridad al frente del organismo explicó que en la práctica tienen varios problemas, como por ejemplo la caja común y los líos entre accionistas minoritarios. No se ponen de acuerdo porque estamos hablando que en las sociedades anónimas existe un mecanismo de mayorías calificadas. Entonces el que tiene el 51% del capital en una sociedad, ese toma las decisiones. En cambio, en las cooperativas lo que sucede es que es una acción, un voto. Entonces, ahí existen otro tipo de lógicas. Según puntualizó, bajo la ley de compañías, los accionistas de una sociedad anónima no pueden ser excluidos o separados sin su voluntad. A comparación del cooperativismo, los socios pueden ser separados por la Asamblea General. Viendo que hoy por hoy la sociedad anónima como un instrumento lo que genera son más problemas a las compañías, a las operadoras de transporte. Más problemas. No se ponen de acuerdo entre ellas y cuando la superintendencia va y quiere disolver una compañía, los mismos que denunciaron dicen por favor no me disuelva. La mesa también escuchó los planteamientos desde el sector del turismo corporativo. Shirley Rivera, representante, detalló las limitantes que tienen al no estar considerados en la ley. Muchos problemas, por ejemplo, el acoso de los entes de control en las carreteras, porque si no ven un turista de ojos azules, no estamos realizando turismo. Se olvidan realmente que hoy en el día el Ecuador ya tiene una mentalidad diferente. El debate se intensifica según el titular de la Comisión Fafo Gavilanes, pues aún hay pedidos desde diferentes sectores de la transportación. Tal es el caso de las licencias, capacitación, entre otros. La ley está siendo consensuada con la ciudadanía. Hoy, sobre todo el tema de licencias, el tema de la duración de licencias para su recategorización, que sean 2 años, y no que a los 18 años ya puede usted manejar un tracto camión, una volqueta, etc. La comisión ocasional recibirá más invitados de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. De cara a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley de actuación integral de personas desaparecidas, la Comisión Ocasional de Desaparecidos resolvió incorporar como insumo el contenido del proyecto de ley que en esta materia propuso la legisladora Lourdes Cuesta. El informe estaría listo antes del receso legislativo.
Con 5 votos a favor, la Comisión Ocasional de Desaparecidos decidió incorporar el proyecto de ley sobre búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, de iniciativa del asambleísta Lourdes Cuesta, como un insumo al proyecto de ley que aborda la problemática y que al momento ya se elabora un informe para segundo debate. El titular de la comisión, Absalón Campoverde, explicó. De ellas ya están en el proyecto, otras no nos corresponden porque le corresponde al COIF, otras no nos corresponde porque son inconstitucionales. Entre los temas que ya constan en la norma está la prevención. Según la legisladora Soledad Buendía, se establecerán protocolos que se activarán de manera inmediata. Primero, que se actúe de manera inmediata. Las primeras 48 horas son fundamentales para la aparición de la persona que puede estar en un riesgo terrible. Justamente ahí debe accionar las diferentes instituciones de manera coordinada. Este proyecto de ley contó con aportes que presentó el asambleísta por un día Jorge Chuquimarca, docente de la Universidad Central. Por ejemplo, instituciones internacionales que podrían ayudar. Y, por ejemplo, la reparación integral no solamente es una cuestión económica, sino que va a un proceso incluso de un derecho a la memoria. La mesa ocasional prevé contar con el informe para segundo debate del proyecto de ley de actuación integral de personas desaparecidas antes del receso legislativo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Grupos defensores de los derechos de la fauna urbana piden endurecer las sanciones a quienes agredan a las mascotas. La iniciativa está en discusión dentro de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El pasado 12 de julio se conoció que más de 20 perros rescatados por 3 refugios en Quito fueron envenenados a través de comida donada, mientras que este 8 de agosto se conoció que aumentó a 36 el número de animales muertos por envenenamiento en la ciudad de Manta. Estos últimos sucesos motivaron que los representantes de grupos defensores de la fauna urbana se reúnan con la Comisión Ocasional de Bienestar Animal para exigir se endurezcan las penas a quienes maltraten o asesinen a un animal. Cristina Alarcón es la representante de Protección Animal. El tema de que el maltrato animal, la muerte de animales ya no sea una contravención, sino que esta sea ya un delito. En Ecuador, el maltrato animal se sanciona desde 50 horas de servicio comunitario y hasta 7 días de prisión, pero la norma no sanciona el maltrato sin lesiones, afectación a la integridad y la salud, abandono, zoofilia y bestialismo. En los agravantes que se menciona, PAE, está el tema de la matanza masiva como un agravante. Está el tema de matar ya sea una perra preñada o un neonato como un agravante. El tema de matar con ensañamiento también está como un agravante. Ni los animales de compañía son respetados. Muchos de ellos son víctimas de zoofilia. Ni los zoológicos son educativos. Ni los circos son divertidos. Ni la tauromaquia es cultura. Desde el punto de vista médico, la veterinaria Cristina Celi precisó que al cuidar de los animales se previenen problemas sociales como la violencia. Demuestran que un psicópata, es decir, una persona que no tiene empatía, carece de empatía, inicia sus actividades ya sea desde pequeño o en algún momento violentando, mutilando y asesinando animales pequeños. Actualmente la Asamblea Nacional debate el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde se pretende modificar las sanciones por violencia animal. Así lo explicó el legislador Helio Peña. Se ha tomado en cuenta eso desde el punto de vista constitucional. Nosotros tenemos una constitución sumamente garantista en derechos de la naturaleza y obviamente los animalitos, las mascotas no pueden dejar de ser desatendidos en este tema. Está previsto que el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal se retome el próximo martes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Representantes de la Policía Nacional acudieron a la Comisión de Participación Ciudadana a explicar sobre el contingente de seguridad desplegado durante el evento Gran Guayusazo de Integración Cultural realizado en el Cantón Arajuno, provincia de Pastaza, y que dejó como resultado la muerte de un joven producto de una riña en la vía pública. La comisión hará un llamado a la autoridad representante del Ejecutivo en esa provincia, pues habría existido incumplimiento de los horarios de funcionamiento. El hecho ocurrió en el Cantón Arajuno, provincia de Pastaza, durante la celebración de las fiestas del cantón. El pasado 26 de julio en la vía pública, luego del evento Gran Guayusazo por la Integración Cultural, un joven recibió una puñalada en el abdomen. Los peritos de la Unidad de Delitos contra la Vida de INASED realizaron operativos y capturaron a los 2 sospechosos de 22 y 18 años de edad.
La Policía Nacional, liderada por el comandante general Nelson Villegas, aclaró cómo se llevó a cabo el contingente de seguridad. Explicó que el horario establecido para dicho evento era desde las 18 horas hasta las 24 horas, pero que hubo disposiciones de la gobernación de ampliar los horarios. Que a las 3 horas aproximadamente el señor César Grefa, alcalde del Cantón Arajuno, mediante los altos parlantes, había indicado a los encargados de amplificación que no se apague y siga funcionando unas horas más el evento, es decir, hasta las 4 de la mañana. Que siendo aproximadamente las 4 a las 10, se procedió a apagar por completo los equipos electrónicos y se había procedido a realizar el retiro de todos los espectadores del lugar, quienes tenían una actitud hostil con los funcionarios policiales y habían manifestado que no se iban a retirar del lugar. Según las autoridades policiales, la gobernadora de la provincia, pasada las 24 horas que tenían los permisos, amplió el horario bajo su responsabilidad. Según el coronel Leonardo Serrano, jefe de la subzona de Pastaza, en una reunión previa ya se establecieron protocolos que fueron incumplidos. De este evento, que era el último con el que se terminaban ya las fiestas, se tomó las medidas necesarias para evitar que existan específicamente lo que son violencia intrafamiliar y escándalos públicos por el consumo de bebidas alcohólicas. Al interior de la Comisión de Participación Ciudadana hubo críticas al accionar de las autoridades locales. No está bien que la primera autoridad representante del Ejecutivo en la provincia desautorice a la Policía Nacional y desautorice la decisión que le corresponde a la Intendencia. El hecho que se dio, por supuesto, no es culpabilidad de la gobernadora, pero sí se pueden dar este tipo de hechos cuando justamente no se respeta toda una planificación que hubo de antemano. Yo creo que eso sí es un llamado de atención a los niveles de coordinación y de respeto que deben de haber entre las autoridades públicas y en este caso también la fuerza pública. Según datos de la Policía Nacional, entre el 2017 y 2018 en Arajuno, los índices de violencia intrafamiliar aumentaron, siendo uno de los principales causales la ingesta de alcohol. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Y en más información, amigos, les contamos que el Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza definió las acciones a seguir de cara al cumplimiento del avance de los objetivos de desarrollo sostenible en el país. El seguimiento legislativo y del presupuesto general del Estado ligado fueron los temas de debate. Hacer un seguimiento de la vinculación de los proyectos de ley que se encuentran en las diferentes comisiones respecto de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 será una de las acciones que emprenderá el Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza. Los resultados que podría generar esa ley respecto al cumplimiento de los ODS. Sería una cosa muy de registro, pero que al mismo tiempo le podría a la Asamblea Nacional, por cierto, decir, está tratándose la ley tal, la ley cual, que está vinculada con el objetivo X, Y o Z. Además, los legisladores realizarán una visita en las comisiones para socializar el convenio entre la Asamblea y la Organización de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los ODS. Eso a favor de la resolución mediante la cual la Asamblea se comprometió a la implementación de la Agenda 2030. Y la idea sería fundamentalmente que no nosotros, pero sí estas organizaciones de la sociedad civil pudieran visitar a las comisiones y comentaran cuáles son los avances que está teniendo o que creen que, ¿no es cierto?, está teniendo la Asamblea. Asimismo, los parlamentarios coincidieron en que es fundamental hacer seguimiento del presupuesto general del Estado destinado a cumplir los ODS. Los legisladores pedirán apoyo a la unidad de seguimiento legislativo, mientras se aprueban las reformas a la Ley de la Función Legislativa que contempla la creación de una unidad especializada. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y hasta dónde? ¿Qué es lo que se quiere? Y ahí vienen, por ejemplo, estos objetivos que pueden ser un referente. Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, todo va de la mano. O sea, podemos enfocarnos en uno de ellos, pero para alcanzar uno tenemos que cumplir 2 o 3 más. Los integrantes del grupo parlamentario solicitarán al Consejo de Administración Legislativa que, a su vez, pida al Ejecutivo los avances de los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a la política pública en el Ecuador. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y así finaliza la emisión central de TVL Noticias. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena tarde.
Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.